Acababan de ver caer las murallas de Jericó. El ejército más poderoso de Canaán había sido aplastado. La fe de Israel estaba en su punto más alto. Cuando llegó el momento de enfrentar a Ai, una ciudad pequeña y aparentemente insignificante, la confianza se convirtió en arrogancia. No necesitamos a todo el ejército, dijeron los espías. Unos pocos bastarán. Pero ese día, Israel no solo perdió una batalla, perdió 36 hombres, y lo que es peor, perdió su reputación de invencibilidad. Los cananeos nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra, clamó Josué, postrado en tierra, rasgando sus vestiduras. Esta es la historia de la conquista de Ai, pero no es solo una historia de guerra. Es una lección espiritual profunda sobre el pecado oculto, la confianza mal dirigida y cómo Dios restaura a su pueblo después de la derrota. Acompáñanos a descubrir por qué Israel perdió la batalla que debía ganar, y cómo finalmente conquistaron lo que parecía imposible. Toma y destrucción de Ai. Dios dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra, para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó, diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Dios vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Dios, mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel, que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Dios dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado, y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Dios que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros,
asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. En los anales de la conquista de Canaán, hay un nombre que resuena como un eco de fracaso antes de convertirse en sinfonía de triunfo. Ai, una ciudad pequeña al este de Betel, parecía insignificante comparada con las murallas colosales de Jericó que acababan de caer. Los espías que enviaron a reconocerla regresaron con un informe que sonaba certeza: no suba todo el pueblo, sino que suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán la ciudad. La arrogancia del éxito reciente nubló el discernimiento. Jericó había caído no por estrategia militar, sino por obediencia sobrenatural. Pero ahora, confiados en su propia fuerza, olvidaron que sin Dios, ni siquiera la ciudad más pequeña podía ser conquistada. El resultado fue estrepitoso. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas, mataron a 36 soldados, hicieron huir al resto. La derrota no fue solo militar, fue espiritual y emocional. Los corazones del pueblo se derritieron como agua. Josué, el conquistador que había visto caer los muros de Jericó, ahora yacía en tierra, rasgando sus vestiduras, postrado hasta la noche, clamando a Dios con una desesperación que contrastaba con su victoria anterior. Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? La respuesta divina reveló la causa oculta del desastre: Israel ha pecado. No fue ahí el problema, sino Acán. No fue la estrategia militar, sino el pecado escondido bajo una tienda en el campamento. Mientras los soldados luchaban en Ai, un hombre guardaba un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro que había tomado del anatema de Jericó. El pecado personal se convirtió en derrota colectiva. El campamento no podía avanzar hacia la victoria mientras albergaba desobediencia en sus filas. La lección fue dolorosa pero necesaria: la santidad no es opcional para quienes pretenden representar a Dios en la batalla. El proceso de purificación fue implacable. Acán fue identificado, confrontado y juzgado. Su confesión llegó tarde, cuando la piedra ya estaba rodando. Él y su familia fueron llevados al valle de Ase, donde las piedras cayeron sobre ellos y el fuego consumió lo que habían codiciado. El lugar de fracaso se convirtió en memorial de juicio, pero también en puerta de esperanza, porque una vez purificado el pecado, Dios dijo a Josué: no temas, ni desmayes. Toma toda la gente de guerra, y levántate, sube a Ai. La segunda batalla fue diferente. Ahora no había arrogancia, sino dependencia. No había confianza en números, sino obediencia a estrategia divina. Josué dispuso una emboscada, dividió sus fuerzas, y atacó con precisión milimétrica según la palabra del Señor. Ai cayó, no por la fuerza de Israel, sino por la fidelidad de un pueblo que había aprendido que la victoria no depende del tamaño del enemigo, sino de la pureza del campamento. La ciudad fue destruida, su rey colgado, y sus despojos tomados como botín. El mismo Dios que había derribado los muros de Jericó ahora entregaba a Ai en sus manos. Esta historia nos confronta hoy con preguntas que no podemos eludir. ¿Dónde están nuestros Acán escondidos? ¿Qué anatema yace bajo nuestras tiendas, impidiendo que avancemos hacia nuestras promesas? La derrota en las batallas pequeñas often es síntoma de que algo no está bien en lo secreto. No podemos culpar a Ai por nuestra derrota cuando el problema está en el campamento. No podemos pedir victoria sobre enemigos externos mientras alimentamos enemigos internos. La conquista de Ai nos enseña que la derrota no es final, puede ser el preludio de una victoria más grande. Josué cayó, pero se levantó. El pueblo fue humillado, pero fue restaurado. El valle de Ase, que significa problema, se convirtió en el lugar donde se resolvió el problema. Lo que parecía el fin se transformó en un nuevo comienzo. Así es la gracia de Dios: no nos deja nuestra derrota, sino que nos purifica, nos restaura y nos envía nuevamente a la batalla. La segunda batalla de Ai fue más gloriosa que la primera porque fue librada en humildad, no en arrogancia. Los israelitas aprendieron que la victoria no es automática, que el éxito pasado no garantiza el éxito futuro, que la obediencia de hoy no se basa en la obediencia de ayer. Cada batalla requiere nueva dependencia, nueva dirección, nueva consagración. No podemos vivir de glorias pasadas, necesitamos gracia presente. Hoy, frente a tus propias, hay esas batallas que parecen pequeñas pero que te han derrotado. Recuerda que el problema no es el tamaño del enemigo, sino la pureza del campamento. Examina tu corazón. Busca el anatema escondido. Confiesa antes de que la piedra te alcance. Y después del juicio, cuando el pecado sea removido, escucha la voz de Dios que te dice:
levántate, sube. Porque el mismo Dios que te permitió caer para revelar tu pecado, te levanta para mostrarte su gracia. Y en esa segunda oportunidad, la victoria será más dulce porque habrá nacido no de tu fuerza, sino de su fidelidad. ¿Cómo respondes después de un fracaso o derrota? ¿Qué estrategias de Dios parecen inusuales pero traen victoria? ¿Cómo aprendes de errores pasados para avanzar? La estrategia que Dios dio a Josué fue ingeniosa, una emboscada, un ejército escondido y un enfrentamiento directo. Pero la clave no fue la estrategia militar, sino la obediencia a la palabra de Dios. Después de la purificación, Dios dijo, no temas, ni desmayes, toma toda la gente de guerra, entregado en tu mano a Ai. Hoy, enfrentas tus propias batallas. Quizás has experimentado una derrota inesperada, una situación que creías dominar y que te ha humillado. La lección de ahí es que la derrota no tiene que ser permanente. Dios quiere mostrarte el anatema oculto en tu vida, purificarte y darte una nueva estrategia para vencer. Pero hay un detalle más, después de la victoria sobre Ai, Josué construyó un altar en el monte Baal y leyó toda la ley al pueblo. La victoria no fue el final, fue un medio para un propósito mayor, que el pueblo conociera y obedeciera a Dios. Nuestras victorias no son para nuestra gloria, sino para su gloria y para profundizar nuestra relación con Él.